Listo. Muy buenas tardes, estudiantes. El día de hoy, en octavo de básica, nos ha tocado el sexto tema, que se llama el índice de la pobreza en América Latina. Entonces vamos a ver qué nomás nos tiene preparado estas diapositivas. Cuando nosotros hablamos de índice, tenemos que hablar de desde, desde dónde viene, ¿no? Desde dónde viene ese porcentaje de pobreza. Se ha incrementado o ha disminuido la pobreza en toda América Latina, desde el centro, Caribe y todo Sudamérica. Eso lo llamamos América Latina. ¿Listo? Entonces aquí nos dice lo primero, sub, el primer subtítulo que nos dice, riqueza natural y pobreza material. En toda América Latina, esta situación o tiene la situación privilegiada por el clima, la flora y fauna y sobre todo los recursos naturales que tiene ella, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos en toda América Latina, en Ecuador especialmente, nosotros tenemos que tiene 4 regiones y en las principales 3 regiones que están dentro de América Latina, dentro del contexto de la América Latina territorialmente, nosotros tenemos el privilegio de tener flora, fauna y un clima, sobre todo, exclusivamente para poder fomentar este tipo de agricultura y sobre todo tener ingresos económicos dentro del país. Entonces, sin embargo, esto han logrado desarrollar una industria importante. Entonces, significa que dentro de Latinoamérica, la industria o los recursos que nosotros podemos sostener o en sí evidenciar son los hidrocarburos, la gasolina, el gas. En sí, también nosotros tenemos la mano de obra de la agricultura, sobre todo, ¿verdad? La exportación de productos naturales, el cacao, el banano, el café, el azúcar, infinidades de cosas que lo compran otro país, ¿verdad? Por eso es que aquí nos dice que el clima y sobre todo que tenemos en una situación muy privilegiada, que es la flora y la fauna. Vamos a ver qué significa la pobreza en Latinoamérica. Carencia de recursos suficientes que debe poseer una persona para poder satisfacer sus necesidades humanas básicas. ¿Qué significa? Que el índice de pobreza ha aumentado cada año. Y aún más ahora en el 2020 está la pandemia, ¿verdad? Entonces, obviamente que la mayor parte de personas va a perder sus trabajos y va obviamente a, a vivir, se dice, con $1 el día. Entonces es bastante llamativo esto de la pobreza. Entonces no pueden satisfacer, la pobreza nos dice aquí que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Las necesidades básicas que tiene todo ser humano es la alimentación, la vestimenta, la vivienda y sobre todo un trabajo, ¿verdad? Con el trabajo obviamente que uno puede hacer todo. Sobre todo también el gozar de salud. Entonces, en América Latina, los países van desde el más alto índice de pobreza hasta el mediano y hasta el más bajo, ¿verdad? Entonces, algunos tienen mejor calidad de vida, pero eso no quiere decir que en América Latina no exista pobreza en ningún país. En todos los países de todo el mundo existe, en zonas periféricas o comunidades, pueblos, existe, o estados, existe el índice de pobreza. En todo el mundo existe el índice de pobreza. Pero en este caso estamos viendo en América Latina. Situación de indigencia. No puede satisfacer ninguna de sus necesidades básicas. Su calidad de vida es precaria, o sea, no tienen nada. Trabajan en condiciones inhumanas o no cuentan con un empleo u hogar. Esto quiere decir las personas que están abandonadas, las personas que han perdido su trabajo o por haber circunstancias han vendido sus cosas, han vendido sus casas o problemas, o muchos problemas. Los problemas son bastante relativos en esta situación de indigencia, ¿verdad? La pobreza es muy, muy distinta a la indigencia. La pobreza puede ser en que dos miembros o hay 4 personas, como un ejemplo, en un hogar y solo una trabaje, significa que esa persona puede llevar, aunque sea un desayuno y la merienda y no almuercen, significa que pueden llevar comida a la casa o puedan tal vez ducharse o puedan vivir bajo techo. Pero la situación de indigencia significa que están por las calles, no tienen hora de comida. Eso es obviamente una problemática sobre todo para la región.
y sobre todo para los países, porque en sí esas personas que tal vez no quieran estar fuera de casa o no cuenten con un hogar o con comida, esas personas caen mucho más rápido en los vicios, tanto de las drogas como alcoholismo, drogadicción, trata de personas, el robo, el asesinato, muchas cosas más. Esto es en sí la situación de la indigencia. Ahora entonces dice aquí, recuerda que una de las razones por las que la gran parte de la población latinoamericana vive bajo estas condiciones pueden recaer en la relación de la inequidad existe en cada país y la mala administración de los recursos. O sea, dice que unos recursos o la economía que no es robada, jamás existiría pobreza dentro de América Latina. Entonces, las condiciones es por una mala administración y sobre todo la inequidad. No hay igualdad. Listo, déme un momentito ya. Voy a pausar. Bueno, entonces eso es lo que le estaba diciendo hace un momento. Entonces, la mala administración, gobiernos que no cumplen sobre todo el bien común sobre las personas y sobre todo recae mucho en cuanto los precandidatos de cualquier precandidatura de Latinoamérica convencen sobre todo al ciudadano para que voten por él y promete muchas cosas y a la vez no puede cumplir. Entonces, por eso en sí es el índice sobre todo de pobreza que hay en la mayor parte de Latinoamérica. Entonces aquí nos dice la pobreza a lo largo de Latinoamérica. Vamos a ver, países y el porcentaje. Aquí tenemos en primer lugar, bueno, no estamos en primer, segundo, tercer lugar, sino que está el porcentaje. Viene desde Bolivia, tiene un 25, un índice de pobreza del 25,9%, Brasil el 18%. Vamos a dar cantidades redondeadas, ¿listo? Colombia un 29%, Ecuador un 23%, México un 27%, Perú un 20%, Paraguay un 18%, Uruguay una pobreza urbana 6,7%. Uruguay es porque es un país pequeño, a la misma vez tiene casi 4 millones de habitantes y que no incrementan ni disminuyen. Chile un 11% de pobreza, Argentina un 33%, Centroamérica, todo Centroamérica, 41% de pobreza y un total en toda Latinoamérica significa que un 23% tiene pobreza. ¿Listo? Y los otros porcentajes, dentro de ese porcentaje falta todavía observar las zonas de indigentes, ¿no? Personas que no tienen nada, ¿sí? Que carecen de todas las necesidades básicas que tiene el ser humano. Entonces vamos a ver aquí la pobreza dentro de Ecuador, el INEC. La pobreza alcanza el 23% y la pobreza extrema en un 8,4% a nivel nacional. La pobreza extrema. Extrema es, tienen un día para comer y otro día para no tienen para comer. Eso es en sí lo que lucha día a día el gobierno o en sí el mundo por la comida, ¿verdad? Porque obviamente, por la comida y por trabajo, la verdad. Porque si hubiese trabajo, es obviamente que no existiría pobreza y existiría grandes, no existiría en sí un bastante elevado número de pobreza, ¿no es cierto?, dentro del Ecuador. Significa que sumando el 23 más 8%, significa que estamos llegando más del 30%. El sacar el 30% de 17 millones de habitantes significa que están alrededor de todo la provincia de Pichincha con la provincia del Guayas están en pobreza y pobreza extrema y las otras provincias están bien. Significa que es un bastante considerado número de pobreza. Esto data del 2017. Ahora en el 2020 ha incrementado, obviamente. Entonces, vamos a ver, la pobreza es un problema social que cada día solo se ve agravando, solo se va agravando cada día. América Latina es la región más desigualdad en el planeta en cuanto a la repartición de recursos se refiere. Las causas del subdesarrollo son varias. Diferencias entre las personas con recursos altos y bajos,
falta de interés de los gobiernos, falta de políticas que respalden a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Esto quiere decir que va agravándose día a día y sobre todo que dentro de América Latina hay desigualdad total. Ahora, ¿por qué se produce la pobreza no solo enmarcado en Ecuador, sino que en América Latina o alrededor del mundo? Significa desde la independencia de todos los países, ya que distintos países o estados o repúblicas que se formaron a partir del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, comenzaron a ¿qué? Comenzaron a distribuirse o a tener administraciones. Algunas administraciones buenas, malas, peores y así sucesivamente. Entonces, obviamente que fue obviamente la diferencia entre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, Colo Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua, México, bueno, todos los países de Latinoamérica, es obviamente que es la desigualdad, sobre todo mucha desigualdad, ya que para hacer ese frente nacen las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, como es la CEPAL, el ALBA, la UNASUR y muchas cosas más. ¿Para qué? Para poder enfrentar eso, el desarrollo económico y el desarrollo sustentable de muchas cosas más. Entonces, la falta de desinterés de los gobiernos es obviamente, ya que cuando llegan al poder se olvidan sobre todo del pueblo. Y obviamente la falta de política respaldan a las personas de situación vulnerables. Vamos a ver la última diapositiva. Las consecuencias de la pobreza. Violencia y delincuencia van en aumento, lo que le estaba diciendo. El analfabetismo, la desnutrición, el haciamiento, marginación y el trabajo infantil. Se cuenta por políticas que protejan a los niños. Sin embargo, no se extraña o es extraño ver que en las calles los adultos mayores y niños pidiendo limosna. Sí, eso es en cuanto podemos observar de la pobreza en América Latina.